Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Muy bien, vamos a empezar la clase de estudios sociales con optimismo y positivismo, con muchas ganas y entusiasmo. Demos inicio, por favor. Entonces, ¿qué nos toca para este día? Dice actividad 25. Entonces, tenemos que contestar a las preguntas en el texto, ¿no es cierto? Para lo cual vamos a hacer primeramente actividades previas, ¿les parece, chicos? Vamos a realizar las actividades previas. A ver. Las actividades previas. Bueno, recordemos primeramente todo lo que ya se ha visto, ¿no? En el tema anterior se vio y leyeron ustedes, pero yo voy a hacer un resumen ya para entender mucho mejor. Voy a hacer un resumen para entender lo que habíamos visto, lo que ustedes leyeron, chicos. Bueno, aquí tenemos la parroquia urbana. Aquí tenemos la parroquia rural. Estoy escribiendo con el ratón, por eso no me sale bonito. Entonces, en la parroquia urbana, como en la parroquia rural, se habló acerca de las autoridades. ¿Quiénes son las autoridades? Voy a dibujar aquí, ¿ya? Aquí hay un señor que es una autoridad. Y aquí hay un señor que es una autoridad. ¿Cómo se llama la autoridad en la parroquia urbana? La autoridad en la parroquia urbana se llama alcalde. Y la autoridad en la parroquia rural se llama... ¿Cómo se llama, chicos? Se llama teniente. Teniente político, ¿no es cierto? ¿Ya? Hasta ahí estamos muy bien, chicos, ¿no es cierto? En las parroquias urbanas la autoridad se llama alcalde y en la parroquia rural a la autoridad se llama teniente político. Pero no solamente es uno aquí y uno acá, también hay un grupo de personas. También se encuentra aquí un grupo de personas. Aquí también hay un grupo de personas. Vamos a dibujarlas, ¿ya? Vamos a dibujarlo a un grupo de personas. A ver, ahí está una personita, otra personita, otra personita. Hagámosle 5 en cada uno, ¿les parece, chicos? Y aquí tengo 5, ¿ya? Acá también en la parroquia rural vamos a dibujar a 5, ya 5. A ver, 1, 2, 3, 4 y 5, chicos. Muy bien. Además del alcalde, hay también otra autoridad que aquí se llama... ¿Cómo se llama? A ver, ¿quién se acuerda, chicos? ¿Quién me dice? Se llama, pongamos la casita, a ver. Se llama Consejo Municipal. En cambio, aquí en la parroquia rural se llama Junta Parroquial. Junta Parroquial, no puse bien, Junta Parroquial. Ya. Entonces, vamos a repetir, ¿no? Entonces, en la parroquia urbana, las autoridades son el alcalde y el consejo municipal. Y en la parroquia rural, las autoridades son el teniente político y la junta parroquial. El teniente político es la persona directamente enviada por el presidente de la República. Tanto las parroquias urbanas como parroquias rurales se van cambiando cada 4 años por voto popular. Entonces dice, tal persona voy a votar, entonces cada 4 años se cambian, ¿no es cierto? ¿Qué más nos decía el texto que habíamos leído en esta partecita? Dice la autoridad civil se integra por el presidente y 4 vocales. Entonces,
En la junta parroquial hay un... En la junta parroquial, esta es la junta parroquial, hay un presidente, hagamos cuenta que él es presidente y hay 4 vocales. También nos decía en el texto de que si el presidente se va por 3 días o se ausenta y no viene nunca más, uno de los vocales tomará el cargo de presidente. ¿Cuál de los 4? El que tenía más voto por elección popular, ¿no es cierto? También nos decía aquí en el texto, al menos 2 mujeres, dice, o sea que en la junta parroquial tiene que haber por lo menos 2 mujeres, entonces pongámosle con falditas. Hagámosle con falda, aquí faldita, y aquí hagámosle una faldita ya para entender. Entonces la junta parroquial se encuentra el presidente y 4 vocales, de los cuales 2 tienen que ser por lo menos mujeres. Eso se estudió, ¿no es cierto? También se estudió cuáles son los deberes o qué es lo que tiene que hacer el alcalde, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus funciones del alcalde y cuáles son... perdón, estoy mal. También en el texto nos habla de cuáles son las funciones del teniente político y las funciones de la junta parroquial. Aquí se encuentra la función del presidente de la junta parroquial, ¿no es cierto? Y la función del teniente político, dice. En la junta parroquial habla del presidente porque él sería el jefe de los 4, digamos, el máximo de la junta parroquial. El encargado de la junta parroquial sería la cabeza, el presidente. Por eso en el texto dice la función del presidente de la junta parroquial. Entonces se ha hablado y ustedes ya leyeron, la función del presidente de la junta parroquial está aquí. Y también la función del teniente político, dice, ¿no es cierto? Eso leyeron e hicieron el resumen y yo estoy haciéndoles un acuerdo. También se hablaba de hagámoslo mediante otro dibujito, a ver chicos. Aquí hay también un representante de la iglesia. Se llama el párroco, ¿no es cierto? Pongámosle... pongámosle una crucita que anda llevando allá. Aquí hay un párroco. ¿Y qué es un párroco, chicos? Aquí también pongamos que está con una crucecita. Aquí está el párroco y aquí está el párroco. En las parroquias urbanas hay un párroco y en las parroquias rurales también es el mismo párroco, ¿no es cierto? Entonces, como ven, aquí es alcalde, aquí es siguiente político, aquí es consejo municipal, aquí es junta parroquial, aquí es párroco. Pongámosle el nombrecito. Este señor es del párroco. Párroco. A ver, párroco. Y aquí también. Párroco. Entonces, párroco. Hay aquí y hay aquí. No cambia el nombre. Pero, ¿qué es un párroco? ¿Qué es un párroco, chicos? Vamos a consultar a ver qué les parece. Un párroco dice sacerdote encargado del servicio religioso de una parroquia. ¿No es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de párroco, hablamos de un sacerdote, o sea, de un curita. Aquí hay un curita, aquí también hay un curita, ¿no es cierto? ¿Qué sería el representante, máximo representante eclesiástico? Dice, eclesiástico quiere decir de la iglesia, chicos, ¿no? Eso nomás, acerca de lo que tiene que ver con el tema de las autoridades. Entonces estamos listos para trabajar las preguntas que nos tiene el texto. Y vamos a empezar, chicos. Actividad 25. Comparte la siguiente pregunta con el resto de la clase y escribe tu respuesta en el recuadro. ¿Debe el teniente político controlar los espectáculos públicos? Porque aquí tenemos el teniente político que nomás tiene de funciones. ¿Qué tiene que hacer? Controlar el desarrollo de espectáculos públicos. Dice, muy bien, sí tiene que hacer eso. Coordinar con la fuerza pública los operativos de control de la delincuencia, dice, contra los ladroncitos. ¿Qué más hace el teniente político? Controlar la especulación con apoyo de la policía. Especulación es cuando
Especulación tiene dos significados. La una se refiere que se hace una suposición, y en materia de economía, ¿no es cierto? Especulación quiere decir subir los precios. Cuando alguien quiere subir los precios de más. Esto pasa cuando, por ejemplo, en la gasolina dicen que al otro día va a subir el precio. Y algunas gasolineras no quieren vender, quieren guardarla. Para cuando esté subido el precio, esperar y ganar bastante dinero. Entonces eso no es bueno. No, la especulación no es buena, entonces controla también eso, dice, ¿no? Recibir denuncias por violación de los derechos humanos y canalizarlas hacia las autoridades competentes. O sea, cuando hay injusticias, cuando hay atropellos, entonces dice que recibe las denuncias el señor teniente político. Vamos a poner eso, ¿no es cierto? Ahí están las respuestas. Dice, ¿debe controlar? Sí, porque está a cargo de eso. ¿Por qué? Porque el teniente político tiene que velar por el orden de la comunidad, de la parroquia, ¿no es cierto? Actividad 26. Consulta acerca de las funciones del párroco y escribe la información encontrada. ¿Qué era párroco primeramente, chicos? ¿Qué es párroco? Párroco es el curita, el sacerdote, nos decía en la consulta que hicimos. Vamos a ver qué funciones tiene y van a anotar aquí, ¿eh? Para lo cual voy a pedirles que pongan mucha, pero mucha atención acerca de lo que es un párroco. ¿Les parece, chicos? En primer lugar, está al lado de la gente. Está al lado de la gente para poder transmitir ese testimonio de la presencia del Señor. Y al lado de la gente, el sacerdote ofrece la palabra de Dios. Lo hace en las celebraciones litúrgicas, pero también en la catequesis, y muchas veces de manera muy sencilla, en el entrelazar de un diálogo con alguien, se va desgranando el misterio de la palabra del Señor, el Evangelio, su propuesta de amor, de esperanza, de misericordia. Un sacerdote desde ahí, como ministro de la palabra, organiza la catequesis de una parroquia, trata de alentar el caminar, la andadura de los laicos en medio del mundo, iluminados por esa misma palabra del Señor. Una de las funciones principales de un sacerdote es representar a Jesucristo mismo en sus sacramentos, especialmente en la Eucaristía y en el perdón, en el sacramento de la penitencia, ofreciendo la presencia del Señor que escucha, que acoge, que perdona, que levanta, que anima. En la Eucaristía presta sus labios para que podamos escuchar todos del mismo Señor: toma y come, toma y bebe. Y luego presta sus manos para ofrecernos al Señor mismo en la comunión. Bueno, chicos, ya pueden contestar a la pregunta. Consulta acerca de las funciones del párroco. Entonces no se olviden que el párroco es el sacerdote, o sea, el curita de la parroquia. Y como decía en el texto, en lo eclesiástico el cura párroco es la autoridad principal, o sea que es principal, pero en lo eclesiástico, lo que tiene que ver con Dios, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con la iglesia, ¿no es cierto, chicos? Pasemos a la siguiente. Ponemos aquí, luego de ver las funciones, copian aquí las funciones viendo el video. Actividad 27. Anota las funciones del presidente de la Junta Parroquial. ¿Qué funciones? ¿Qué hace el presidente de la Junta Parroquial? Eso se encuentra aquí, chicos. Entonces, aquí tenemos la función del presidente de la Junta Parroquial. Dice: gestionar recursos y organizar la comunidad, ¿ya? Esa es una. Otra, construir obras tales como caminos, centros de salud y escuela. Otra, coordinar las acciones preventivas de salud y escuela. Otra, coordinar las acciones preventivas para mantener la tranquilidad y el orden público. Y a estas tres le ponen ahí, ¿no, chicos? Esas tres van a poner aquí. Saludos cordiales, estimados. Actividad 28. Completa el enunciado.
La función del presidente de la Junta Parroquial dice: el cura párroco es la autoridad eclesiástica, como estaba aquí, chicos, miren. Es la autoridad eclesiástica. Eso van a poner aquí, ¿no? El cura párroco es la autoridad eclesiástica de las parroquias urbanas y de las parroquias rurales. Correcto, chicos. Pasemos a la siguiente captura de pantalla, ¿no? Y también dice, vamos a ver, tenemos el tema de respeto y convivencia. Este es otro tema. Leamos esta partecita de aquí, ¿les parece? ¿Sabías que los árboles purifican el aire y disminuyen la contaminación ambiental? Eso ya explicamos, pero vamos a hacer actividades previas para recordar, no importa, ¿no? Por esta razón, debemos cuidar los espacios públicos con acciones sencillas, como botar la basura en el lugar adecuado, proteger las plantas y hacer buen uso de los materiales y recursos de cada lugar. Bueno, vamos a ver un video, porque aquí lo que nos está hablando es acerca del cuidado de las plantas, ya que las plantas nos dan el oxígeno. Esta parte van a poner, saquen los cuadernos, chicos, pongan como título: esto no pasan al cuaderno, ¿no? Esto no al cuaderno. Esto no al cuaderno. Esto sí, ponen como título respeto y convivencia, hacen este dibujo o pegan una imagen que tenga que ver con el tema, y esto de aquí vamos a hacer resumen, ¿no es cierto? Hablar de esto. Estaba en esta parte, en este tema, está hablando acerca de los árboles, de lo que nos da oxígeno, chicos. Eso vamos a hacer, ¿no? Nos ponen título, hacen este dibujo o pegan una imagen referente al tema, y luego hacen el resumen de esto. Esto sí, pasan al cuadernito, ¿no es cierto? Si quieren resumido o copian tal como está. Porque, y después esto no pasamos al cuaderno. A ver. Esto no copian al cuaderno, no pasan al cuaderno, ni esto no pasan al cuaderno, ¿no? Esto sí, título, este dibujo y resumen de esto. Porque de aquí está hablando de la minga. Aquí vendría el título, aquí hemos de poner después título, la minga sería aquí. No ha puesto el libro, pero nosotros vamos a ponerle la minga. Aquí está hablando acerca de la minga. Bueno, pero primero empecemos con este tema. Actividades previas, chicos. A ver. Aquí tenemos un niño o una persona, ¿no? Aquí tenemos un arbolito. Y aquí está el arbolito. Entonces, cuando nosotros respiramos, a nuestro cuerpo lo que ingresa es... Ay, no me sale la flechita. A ver. Cuando nosotros respiramos... A ver, vamos a ver al niño que esté alegre. Cuando respiramos, ¿no es cierto? A ver, respiren, chicos. A nuestro cuerpo ingresa el oxígeno. A ver, escribimos por aquí. Oxígeno. ¿Ya? Pero cuando nosotros botamos el aire, ya no botamos oxígeno. Lo que nosotros botamos es el dióxido de carbono. O sea que cuando ya sale, lo que nosotros botamos es el dióxido de carbono. Eso es lo que botamos, chicos. Carbono, ¿ya? Consultemos acerca del dióxido de carbono, ¿les parece, chicos? A ver. ¿Qué nos dice acerca del dióxido de carbono? Dióxido de carbono. El dióxido de carbono, fórmula química CO2. CO2 también se le conoce, chicos. Es un gas incoloro. No tiene color. Antes de las normas de la IUPAC de 2005, era también conocido como anhídrido carbónico. Bueno, ya hemos consultado, chicos. Entonces, el dióxido de carbono también se le llama CO2. O también se le ha llamado antes
anhídrido carbónico. Carbónico. ¿Ya? Entonces, chicos, no se olviden. Nosotros al respirar del aire tomamos el oxígeno y cuando botamos el aire nosotros botamos dióxido de carbono, también conocido como CO2 o también antes conocido como anhídrido carbónico. Entonces, y si respiramos oxígeno y botamos esto, es como que el oxígeno se puede acabar algún día, ¿no es cierto? Pero ¿quién es el que nos da oxígeno? Pues les presento al arbolito. Este arbolito es el que nos salva de eso, ¿no? El árbol respira al revés. En cambio el arbolito... El arbolito es al revés. Ellos respiran, a la planta entra en cambio el CO2 entra. O sea, dióxido de carbono. Al oxígeno también se le conoce como O2. No le he puesto ya. El oxígeno también se le conoce como O2 o también y al dióxido de carbono que entra en la planta se le conoce como CO2, como ya saben. Entonces, la plantita respira al revés. A la planta entra el dióxido de carbono o CO2 o anhídrido carbónico y expulsan al aire oxígeno, o sea, el O2, ¿no es cierto? Entonces, las personas tomamos del aire el O2 y botamos CO2. En cambio, las plantas están al revés. Entra el CO2 y botan el O2. O hablando en palabras más conocidas. Del aire nosotros tomamos el oxígeno y luego botamos el dióxido de carbono. Y en las plantas es al revés. Las plantas respiran dióxido de carbono y botan oxígeno. Si no hubieran plantitas, chicos, nos quedaríamos sin oxígeno. Así de sencillo. Pero para entender mejor esto, vamos a ver el siguiente video. ¿Les parece, chicos? Vamos a ver un video acerca de las plantitas, porque ese es el tema del texto, ¿no? Para lo cual voy a pedirles que pongan... Hola, ¿sabéis quién soy? Soy la Tierra. Sí, el mismísimo planeta Tierra. Y os quiero hablar de los árboles, ya que son importantísimos para mí y para todos los seres vivos. ¿Sabes cuántos árboles hay en mi superficie? Pues casi 3 billones. Sí, con B. Ya, tenéis razón. Es difícil imaginarse esa cantidad y parecen muchísimos. Pero la verdad es que necesitamos más porque son fundamentales para la buena salud de nuestro medio ambiente y por lo tanto para la tuya y para la mía. Además, cada año en nuestros bosques desaparecen 15.000 millones de árboles. ¡Qué barbaridad! Lo que podemos observar a simple vista de un árbol solo es una parte de un complejo y fascinante ser vivo. Bajo tierra se encuentran sus raíces. Gracias a ellas, el árbol se fija al suelo, al tiempo que absorben el agua y los minerales disueltos en ella que le ayudan a crecer. Además, esas raíces son como una mano que atrapa la tierra e impide que sea arrastrada por el agua y el viento, evitando la erosión. Ese agua y los alimentos que consigue con las raíces se extienden por todo el árbol a través del interior del tronco, una verdadera columna que sostiene la copa. Allí se encuentran las ramas, que crecen y se extienden de manera muy similar a como lo hacen las raíces bajo tierra. En ellas nacen las hojas, un elemento fundamental de todo árbol, pues gracias a ellas pueden realizar la fotosíntesis y, por tanto, alimentarse. ¿En qué consiste la fotosíntesis?
Pues es un proceso químico fascinante. El agua enriquecida con minerales llega hasta ellas y allí, con la ayuda de la luz del sol y la clorofila, responsable además de su color verde, se mezcla con el carbono que las hojas absorben del aire. Esta fotosíntesis es esencial para el árbol, pero también lo es para todos los seres vivos que viven cerca, porque gracias a ella atrapa anhídrido carbónico o CO2, uno de los causantes del efecto invernadero, que está provocando que aumente la temperatura en todo el planeta. En este proceso también expulsan oxígeno, esencial en el aire que respiramos, y son muchos más los beneficios que a todos nos aportan los árboles. Son como pequeños planetas vivos, pues ofrecen alimento y cobijo a multitud de animales. Los seres humanos obtenéis de ellos madera y frutos. Amortiguan la fuerza del viento y la lluvia al tiempo que disminuyen la contaminación del aire, filtrándolo cuando pasa a través de sus hojas y ramas. Seguro que has buscado su sombra en un día de mucho calor. Pues algo parecido hacen ellos conmigo. Los bosques son uno de los mejores medios que tengo para regular el clima, gracias a su sombra y a su capacidad para evitar que el agua se evapore. Como ves, hay muchas y muy buenas razones para cuidar los árboles, y mejor aún, para plantarlos y ayudarles a crecer sanos y fuertes. Os propongo un plan muy divertido. Animad a vuestros padres para ir a plantar árboles. Porque ya sabéis, cambiar el mundo es cosa de niños. Bueno, ya observamos el video con respecto al tema de estudios sociales. Entonces ponen el título Respeto y Convivencia, pegan este dibujo y hacen este resumen o copia tal como está, si no pueden hacer el resumen. Esto no pasan al cuaderno, porque solamente dice el trabajo compartido minga como forma de conservación del medio donde vivimos. Ay, perdón, el título así de este, pues. Entonces no van a poner la minga como título, no es la minga como título, perdón. Borremos. Si ha estado aquí el título, chicos. A ver, borremos. Entonces en el cuadernito van a poner como título, este es el título, el trabajo compartido minga, como forma de conservación del medio donde vivimos. Esto ponen con rojo al cuaderno. Esto de aquí no pasan al cuaderno porque solo son preguntas que yo debo hacerles. Observa la imagen e infiere qué significa la palabra minga. Inferir quiere decir interpretar, ¿no es cierto? Contesta en voz alta, dice. Reflexiona con tu profesora o profesor cuáles son las ventajas de la minga, dónde es común este tipo de trabajo. Entonces esto aquí ponen este título, dibujan o pegan esta imagen y van a leer todo esto y hacer el resumen al cuaderno y sería todo el trabajo, chicos, que tienen que hacer. Yo voy a explicarles acerca de la minga. Ya, la minga es una palabra quichua propia de los pueblos antes de la llegada de los conquistadores. La minga se refiere al trabajo colaborativo. A ver, algo está mal aquí. Perdón, chicos, repito. Repito, ya que al parecer no se ha cambiado a la pantalla. A ver, otra vez. Repito nuevamente todo lo que dije porque creo que no observaron. Dije que luego del video que vieron del mundito, ¿no es cierto? Al cuaderno ponen título, respeto y convivencia, pegan esta imagen y hacen el resumen de esto al cuaderno. Se acabó. Después vamos con otro tema, chicos. Ponen como título esto que dice el trabajo compartido, minga, como forma de conservación del medio donde vivimos. Esto ponen al cuaderno con rojito. Esto no copian porque es como un calentamiento. Y desde aquí sí, desde donde dice la minga, van a leer hasta aquí, van a leer y van a pasar al cuaderno con el resumen. Entonces sería título,
Viene este dibujo y viene el resumen de todo esto, ¿ya? Entonces yo voy a explicarles un poquito de lo que es la minga, decía, ¿no es cierto? La minga es una palabrita primeramente quichua, no es ni española ni gringa, es quichua. De los pueblos aborígenes, desde que la minga lo hacían antes que vengan la gente blanca o los europeos desde Europa. La minga se refiere al trabajo colaborativo, es decir, no cobran, porque todos están trabajando por un bien común, todos van a beneficiarse. Es más, en las mingas incluso hacen la pamba mesa, donde que comen todos poniendo en una sola mesita todo lo que tienen cada uno, como en la escuela hemos hecho. Entonces, si bien es de los pueblos, de los indígenas, de los pueblos originarios, en los últimos años la minga ya es españolizado porque también se la utiliza en el español y hace referencia a las mingas, por ejemplo, de limpiezas que se practican también en las parroquias urbanas. Las mingas más sería de las parroquias rurales, pero también se lo hace últimamente en las parroquias urbanas. Muchas palabras quichua están en el español, como ustedes ya sabrán, como decir guagua, achachay, esas palabritas, ¿no es cierto? O minga. Algo que me interesó en esta partecita que me gustaría que vean en el siguiente video de esta parte, que dice que la minga es originaria de nuestro continente, o sea, de América, ¿no es cierto? América del Sur, en nuestro caso específicamente, que refleja una forma comunitaria de vida distinta a las formas individualistas que trajeron los conquistadores europeos que llegaron el 12 de octubre de 1492. O sea que, como ya les dije, la minga es propio de nuestro pueblo originario. La minga lo hacían antes que vengan los europeos. Vamos a ver acerca un poquito de la llegada de los europeos. ¿Les parece, chicos? Porque de esto creo aún no hemos hablado. Vamos a ver el siguiente video. ¿En qué año llegaron los europeos hacia América, ya? Para lo cual va a pedirles mucha atención. Hace muchos años, antes de que vos nacieras, o tus padres, o tus abuelos. Antes, mucho antes. Antes del cruce de los Andes. Antes de la Declaración de la Independencia. Antes de la Revolución de Mayo. Antes de las invasiones inglesas. Esta historia ocurrió en el año 1492, el 12 de octubre de 1492. Las personas que vivían en nuestras tierras y las personas que vivían en Europa no se conocían. En ese tiempo las personas de Europa creían que si se alejaban mucho por el mar, los barcos se caerían a un pozo gigante con monstruos. O también que la tierra era chata como una bandeja. Pero un hombre llamado Cristóbal Colón no creía esa historia. Él quería demostrar que podía dar la vuelta al mundo en barco sin caerse en ningún pozo. Él decía que la tierra era redonda. Entonces Colón les pidió permiso a los reyes de España para hacer un viaje y demostrar lo que él creía. Los reyes le dieron permiso y le prestaron 3 barcos. Colón y otros hombres empezaron un largo viaje. Pasaron un día, una noche, otro día y otra noche, otro día y otra noche, y así muchos días y muchas noches. Después de todo ese tiempo, llegaron a unas tierras desconocidas. Ellos pensaron que habían dado la vuelta al mundo, pero no sabían que habían llegado a nuestro continente. Al bajar de los barcos, encontraron a los habitantes muy distintos. Tenían ropa diferente, adoraban otros dioses, hablaban diferente y su piel era diferente. Los lugareños los recibieron con amabilidad, hicieron intercambios amistosos, se regalaron cosas que les gustaban y fueron momentos muy lindos. Intercambiaron frutas por espejos, adornos por espadas, mascotas por sombreros. Después de unos días, se despidieron. Pero cuando Colón volvió a España, les contó a los reyes lo que había conocido y les mostró los regalos. Los españoles decidieron volver a venir. En los siguientes viajes empezaron a obligar a los habitantes del lugar a parecerse a ellos. Los obligaron a cambiar de religión, los obligaron a hablar como ellos, los obligaron a trabajar para ellos y como si fuera poco, les quitaron sus tierras.
Así fue que muchos de los aborígenes murieron, otros enfermaron, otros fueron esclavos y todos se sintieron muy infelices. Esta historia empezó bien y siguió muy mal, porque algunos de los protagonistas no respetaron a los otros. La falta de respeto por el otro hace que seamos crueles, injustos y malos, y pone a los demás tristes y atemorizados. Como esta historia comenzó un 12 de octubre de 1492 y no queremos que vuelva a pasar, cada año en esa fecha recordamos el Día de la Diversidad Cultural. Nos tomamos un día para no olvidar que debemos respetar todas las culturas, a todas las personas, sean parecidas a nosotros o muy diferentes. La historia que empezó con Colón todavía no termina. Puede tener un final feliz si vos y yo respetamos al otro, valoramos su cultura y dejamos que el otro decida cómo quiere ser, vivir y en qué quiere creer, porque el respeto y el amor hace que todos seamos felices y nos sintamos valiosos. Todos somos iguales y todos somos distintos. Todos queremos un mundo mejor. Bueno, chicos, eso sería todo acerca de bueno, en esta parte que nos decía acerca de que la minga ya era usada por los pueblos propios, por los pueblos aborígenes o a los pueblos originarios antes de la llegada de los europeos. Eso nada más, chicos. Entonces nada más que me queda pedirles que se porten muy bien. Gracias por su atención y nos veremos el día de mañana. Chao, chao. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes, suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.